Formulación y nomenclatura química. Cuando nosotros hablamos básicamente de formulación, nos estamos refiriendo básicamente a que una fórmula química es la representación cuantitativa de los elementos que van a formar un compuesto. En una fórmula química yo puedo determinar la cantidad de elementos que han participado para poder formar mencionada fórmula, ¿ya? Los símbolos químicos que están dispuestos en la tabla periódica básicamente nos van a proporcionar que al terminar una reacción química estas se puedan constituir en una molécula. Es necesario 2 o más elementos de una misma sustancia o de varias a la vez. A manera de ejemplo, formularemos algunas moléculas. Miren, cuando un átomo, vamos a suponer que sea el oxígeno, se une con otro átomo de oxígeno, ¿sabes qué forma? El oxígeno molecular. O sea, un átomo más otro átomo van a formar una molécula. El átomo de oxígeno más otro átomo de oxígeno, ¿qué cosa va a formar? Una molécula de oxígeno. ¿Es correcto? O también llamado oxígeno molecular. Eso es cuando, esto se da cuando de repente nosotros tenemos elementos de una misma sustancia que se han unido para formar una molécula. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, los elementos no siempre son de una misma sustancia, pueden ser de otras sustancias. Por ejemplo, tenemos el cloro y tenemos el sodio. Si yo junto a estos 2 átomos, el átomo de cloro más otro átomo, en este caso el átomo de sodio, voy a formar una molécula, correcto, una molécula. Es la molécula del cloruro de sodio. Del cloruro de una molécula distinta a la inicial, ¿correcto? En química a ellos se los llama reactantes y a esto se le llama producto, ¿correcto? ¿Hasta ahí estamos bien? Muy bien. Entonces, yo ya sé cuando un átomo se une con otro átomo forma una molécula, profesor. Yo también sé que los átomos pueden ser los mismos o también pueden ser distintos, ¿correcto? Bien. Lo que usted tiene que saber en formulación, usted tiene que saber que una fórmula química tiene 2 partes. Una fórmula química tiene 2 partes. Tiene una parte negativa y una parte positiva. A la parte negativa se le llama anión y a la parte positiva se le llama catión, ¿correcto? Es decir, si tú vas a unir a 2 elementos químicos, uno tiene que trabajar con su carga positiva y el otro tiene que trabajar con su carga negativa. Por ejemplo, yo tengo el elemento A. Estamos formulando. Voy a comenzar a formular. El elemento A de repente es más 3. Le agrego el elemento B que es menos 2. Mira, ve lo que va a suceder acá. Mira lo que sucede. Esta carga pasa acá y esta carga pasa acá. Entonces, ¿qué es lo que me va a resultar? A2, B3. ¿Lo entendiste? Ya formulé. Y ahí hice mi fórmula química, ¿correcto? Los estados de oxidación se han intercambiado. ¿Estamos bien? ¿Lo entendiste? Profesor, no lo entendí. Otro ejemplo. Yo tengo el A. Miro mi tabla periódica y me dice que tiene más 2. Yo tengo el B. Miro mi tabla periódica y dice que tiene menos 1. Ah, ya. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Este 1 pasa acá y este 2 pasa acá. Mi reacción química me dice A1, B2. Pero en la fórmula química ya tenemos un elemento. Se sobreentiende que está ahí, entonces ya no se coloca. Entonces sería AB2.
¿Se entendió? Profesor Pedrito, no lo entendí. Otro ejemplo, otro ejemplo. Mira, tengo A y tengo de repente más 4 más B menos 2. Cuando los estados de oxidación o valencia se pueden simplificar, los dos los simplificas. ¿Cómo así? Mitad 1, mitad 2. Mira la reacción química cómo sale. ¿Ve? Esto sería A. Mira, este 1 pasa acá y este 2 pasa acá. A1, B2. Profesor, usted me dijo que cuando era 1 ya no se colocaba. No, ya no se coloca. Ya está. ¿Has visto? Mira, ¿has visto cómo lo he simplificado? Porque tenía mitad. Profesor, ¿y qué pasa si yo tengo de repente A más 6 más B menos 3? Vamos a ponerle otro nombre. Vamos a poner B, claro, 5. Ya, entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Este 5 pasa acá y este 6. Profesor, pero 6 tiene mitad. 6 tiene mitad, pero 5 no tiene, pues. O sea, no es exacto. Ah, ya, entonces, ¿cómo sería? Sería A5 B6. ¿Me entendió ese ejemplo? ¿Cómo estoy yo formulando? Profesor, ahora sí, vámonos de frente a lo que vamos a hacer. Claro, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, acá. Me dice, vamos a formular. Profesor, yo quiero trabajar con el potasio. El potasio tiene su valencia más 1. Yo le quiero agregar un oxígeno, profesor. El oxígeno, su valencia es menos 2. Formula. ¿Cómo sería? Potasio 2, ¿sí o no? Oxígeno 1 y se acabó. Terminé. Y ahí hice mi fórmula química. ¿Has visto? ¿Lo entendiste? Profesor, otro ejemplito. Mira, a ver, tenemos al magnesio. Si tú le preguntas a la tabla periódica, te dice, el magnesio tiene más 2. Le vas a agregar oxígeno. Entonces el oxígeno tiene menos 2. Cuando son cargas iguales, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando son cargas iguales? Se neutraliza. Y esto viene MgO. ¿Por qué se ha neutralizado, profesor? Se neutralizó porque tiene más 2 y menos 2. ¿Me dejé entender? Profesor, no le entendí. Tienes al aluminio. Su valencia es más 3. Más oxígeno menos 2. Ya sabes cuál es tu fórmula. Automáticamente tú ya sabes cuál es tu fórmula. Tu fórmula es 2 y 3. Aluminio 2, oxígeno 3. ¿Se entendió? Como yo he formulado, muy bien. Como ya tenemos la formulación, ahora vámonos a ver la nomenclatura, profesor Pedro. Correcto, vamos a ver la nomenclatura. ¿Cómo es la nomenclatura, profesor? Ya, nosotros decíamos, si al sodio, que tiene más 1, le agregas oxígeno que tiene menos 2, su formulación va a ser sodio 2O. Cuando hablamos de nomenclaturas, hablamos de nombres. Nombres que tiene esta fórmula química. Esta fórmula química tiene 3 nombres. Entonces hablamos. Existe la nomenclatura tradicional, o también llamada clásica, ¿correcto? Existe la nomenclatura stock, o también llamada funcional, y existe la nomenclatura UPAP, o también conocida como sistemática. 3 nombres para esta molécula.
¿Cómo lo llamaríamos? A ver, ¿a qué función pertenece, profesor? ¿Tiene un oxígeno? Entonces es un óxido, ¿sí o no? Como tiene un oxígeno, es un óxido. Entonces yo le llamo óxido en la nomenclatura tradicional. Óxido, luego viene el nombre del metal, óxido de sodio. Se acabó. Óxido de sodio es un nombre tradicional, ¿correcto? ¿Cuál sería su nomenclatura stock, profesor Pedro? Su nomenclatura sería, ¿qué es un óxido? Óxido de sodio. Y en el stock hay una característica muy importante, que entre paréntesis se coloca el estado de oxidación del sodio. Profesor, el sodio es 1. Entonces 1. Óxido de sodio 1. ¿Y cómo sería el UPAC, profesor? El UPAC se cuenta la cantidad de átomos que existe. En este caso, como hay un solo oxígeno, se lee así. Monóxido, porque es un óxido, de di. ¿Por qué di? Porque hay dos. ¿Dos qué? Disodio. ¿Correcto? Entonces, esos son los 3 nombres que tiene esta molécula según sus 3 nomenclaturas. ¿Correcto? Bien. Es en relación a lo que es formulación y nomenclaturas.